Te lo cuento facilito con Paola del Carpio, que nos ayuda a digerir un poco esta información económica que nos afecta a todos, que tiene grandes cifras, pero con Paola de verdad que todo es mucho más fácil de entender. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Alicia, ¿qué tal? Sí, bueno, hoy día vamos a hablar un poco, usualmente cuando hablamos del fenómeno del niño, que es algo que usualmente asociamos con lluvias, con huaicos, y que es cierto y que nos preocupa muchísimo. Y venimos viéndolo mucho en las noticias ahora, qué se hace, qué no se hace, viene, no viene. Viene cuando viene, ¿no? Así es, pero algo de lo que hablamos un poquito menos es de las sequías. Y es que en la sierra sur de nuestro país y en algunas partes de la sierra central, lamentablemente, cuando hay un fenómeno del niño, también termina habiendo falta de lluvias. Y en nuestro país, 6 de cada 10 hectáreas de superficie agrícola dependen exclusivamente de la lluvia para ser regadas, porque no están tecnificadas, en fin, por X problemas que tiene nuestra agricultura, solo dependen de la lluvia. Entonces, cuando no hay lluvia, la afectación es enorme para nuestra agricultura. Hay sectores con cero tecnología realmente para el proceso de en algunas regiones es casi el 100%, ¿no? Y esto afecta también al ganado que se alimenta del pasto, afecta también a las personas que viven en las zonas afectadas, que se dedican a estas actividades, pero también a que no van a tener tanto acceso a agua para uso doméstico y comercial. Muy bien, entonces, con el fenómeno del niño, yo siempre digo, el Perú se divide, ¿no es cierto? El norte hay inundaciones porque hay exceso de lluvias, pero para el sur, ahí sí viene la complicación de las sequías. Entonces, ¿cuáles serían las principales regiones afectadas, Paola? Cuéntanos. El CENEPRED ha hecho un cálculo de más o menos en qué regiones hay más afectación, hay un riesgo muy alto de ser afectado por lo que llama el déficit hídrico, que es esto de las sequías. Y en general, en todo el país serían aproximadamente 8 millones de personas afectadas, 3 millones de hectáreas de cultivos y 15 millones de cabezas de ganado de diferentes tipos. Pero de las regiones que ya se ve, incluso que ya están empezó a verse. Sí. Así es, y podemos ver las 3 regiones con mayor afectación serían Cusco, Huánuco y Puno. En el caso de Cusco tienes más o menos medio millón de hectáreas y más de un millón de personas en riesgo, 800.000 cabezas de ganado, casi el 100% aquí de las hectáreas dependen de la lluvia para el riego. Totalmente. Entonces ese es un problema muy importante. En Huánuco, 410.000 hectáreas de cultivos, 688.000 personas y aproximadamente 800.000 cabezas de ganado. Puno también preocupa mucho, es algo menos de hectáreas de cultivo, 285.000, casi 1 millón de personas, pero en ese caso es mucho más afectada la ganadería, son como 4 millones de cabezas de ganado en alto riesgo de ser afectados por las sequías. Tenemos más, vamos a pasar a la siguiente hoja, por favor, señor director, y allí vamos ahora a mostrarles cuáles son los cultivos que están en mayor riesgo con el fenómeno del niño. Sí, a ver, en la Sierra Sur y en la Sierra Central lo que se ve más afectado por este tema de la sequía, sobre todo la papa, que en esta campaña ha visto ya, en este primer mes de campaña agrícola, una caída en el 10% del área sembrada del producto. Pero la caída es un poco mayor, me parece que es de 15% si lo comparamos al promedio de los últimos 5 años, porque también la campaña del año pasado estuvo un poco bajita. Por el tema de los fertilizantes, ¿recuerdas? Así es. Entonces, teniendo eso en cuenta, ya la papa nos da una pequeña alerta. Además que todos consumimos papa, tantos tipos de papa. Paperos. Claramente afecta nuestra canasta familiar si empieza a haber un desabastecimiento, ¿no? El maíz, que no es el maíz que comemos nosotros, sino es el que come el pollo, por ejemplo. El maíz amarillo duro, ¿no? Que ya ve también una caída de 9% en este primer mes en el área sembrada. ¿no? Y eso entonces va a afectar el precio del pollo posiblemente. Claro, de la avícola. Ahora, claro, hay que tener en cuenta que una buena parte del maíz amarillo que consumen los pollos también es importado. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se equilibra este tema, ¿no? Y en el caso de la quinoa, sí hay una caída bien importante, es de 38% en el área sembrada solo en el primer mes respecto al año anterior, pero de más del 50% si lo comparamos con el promedio de los últimos 5 años. Uno lo viene reclamando, ¿no? Desde hace varias semanas ya. Así es, entonces vemos que ya en este momento está afectada la campaña agrícola y los resultados lo vamos a ver cuando toque la cosecha, ¿no? Y lo vemos además en el precio de estos productos y de otros también. Hay menos disponibilidad, los precios aumentan, ¿no? Y claro, hay algunos productos que afectan más que otros la canasta familiar. El pollo y la papa definitivamente son dos productos que nos afectan bastante porque pesan mucho
en nuestra canasta, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que suele pasar en nuestra economía cuando hay sequías, no? No hay datos tan directos. Este dato de una caída del 5.6% del PBI agropecuario, que es agricultura y ganadería, ocurrió en el 92, que hubo una sequía muy dura en el país. En el caso de la agricultura, la caída fue más o menos 10%. Así que bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Y claro, lo que decías, ¿no? Definitivamente cuando empieza a haber una menor productividad de los cultivos o que los agricultores por no querer arriesgarse no siembran tanto, quiere decir que va a haber menos disponibilidad de estos productos en el mercado y puede aumentar ligeramente su precio, ¿no? Entonces vamos a tener que estar atentos. Afortunadamente, como han estado ya reportando, la inflación alimentaria está cayendo. Entonces ojalá que siga esa tendencia y que esto no sea lo suficientemente fuerte para revertirla. O por lo menos, ¿no?, que no afecte tanto, que mantenga un poco estos precios y no se disparen tanto, ¿no? Que no sea tanto así. Bueno, y ya habíamos escuchado al presidente del Banco Central de Reserva decir que la agricultura podría tener una de sus mayores caídas en los últimos 26 años, ¿no? Entonces definitivamente es algo que nos preocupa y también quisiéramos saber qué ha hecho o qué va a hacer el Estado respecto a esto, ¿no? Lo ideal sería que tuviéramos reservorios de agua, que tuviéramos un mejor manejo. Si tienes tanta lluvia por un lado y no tienes nada por el otro, un mejor manejo del recurso hídrico. Pero lamentablemente ahorita ya estamos tarde porque estamos hablando de la época de lluvias, que es ahorita fin de año y verano, ¿no?, para nosotros. Entonces, pues lamentablemente quedan solo acciones un poco más paliativas, habría que verlas, pero hay que resaltar que de lo que se ha destinado para el fenómeno del Niño en general, puede ser lluvias, aluviones o temas de sequías para las regiones, municipios e incluso el gobierno nacional, se está ejecutando poco. En Puno se ha ejecutado solo el 20% en lo que va del año y en el gobierno regional